Hoy te marchaste sin decir por qué. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, Buenos esperando días. que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de tener los documentos al día. No se olvide, por favor, de tener las pensiones al día para que no tengamos contratiempos al finalizar, pues, el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar nuestra asistencia, ¿sí? De igual manera como lo hacíamos, por favor, en el Meet, sí, colocamos la palabrita de presente directamente en el chat y así vamos a registrar nuestra asistencia el día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, directamente en la anterior semana nosotros revisamos un poco acerca de las construcciones megalíticas, ¿no? Y obviamente pues eran construcciones que los primeros seres humanos lo realizaban con fines de rituales, ¿no? Con ceremonias, con directamente una representación directa para sus antepasados, ¿no? ¿Qué tipo de construcciones logramos encontrar? Si recordamos un poquito. ¿Sí? ¿Qué tipo de construcciones teníamos? Si recordamos o ya nos olvidamos. Física intelectual. No. ¿Ya? ¿Qué tipo de construcciones era que nosotros encontramos? Dicen, es que nosotros la semana pasada vimos el trabajo. Ah, ya, regáleme un segundito, por favor, ¿sí? La anterior semana nosotros revisamos el trabajo. Sí, dicen. Sí, dice el tema del trabajo, la cultura, Excelente, elementos de sí, la tiene cultura, toda la todo ese razón. tema, Muy bien. licenciado. Sí, muy bien, excelente. Yo he sido el del error. Parece que es el segundo. Muy bien. La anterior semana nosotros revisamos bien, está acerca de el trabajo, la evolución del trabajo, ¿no? De cómo fue cambiando, modificándose. El día de hoy nosotros vamos a revisar directamente la evolución de los seres homínidos, es decir, de cómo los seres humanos fueron cambiando con el pasar de el tiempo, ¿no? ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, dicen. Excelente, muy bien. También mencionarles, ¿no? El día de hoy van a tener una pequeña evaluación acerca del tema del día de hoy, ¿no? Así que vamos a prestar muchísima atención. Muy bien. Como ustedes saben directamente, nosotros al día de hoy se menciona que los seres humanos hemos pasado por un proceso de evolución, ¿no? De transformación. Y que al día de hoy existen dos teorías aceptadas en nuestra sociedad. La primera teoría es la teoría creacionista, ¿no? En la cual menciona de que Dios, en este caso, creó el universo, el planeta, los seres humanos, a los animales, en 6 días. Y el séptimo día se dedicó, pues, a descansar, ¿no? Y la otra teoría que se mantiene al día de hoy es la teoría evolutiva de los seres humanos, ¿no? En el cual nos mencionan que nosotros descendemos directamente de los monos. ¿Por qué? Porque el ADN de los monos, el 90% del ADN con el 90% directamente del de nosotros, tiene bastante similitud. De ahí directamente que nosotros descendemos de los monos, ¿no? Sin embargo, nosotros directamente aceptando esta teoría, hemos tomado pues por un proceso de evolución, un proceso de cambio directamente, ¿no? Y a esto se le conoce como la evolución de los seres homínidos, es decir, la evolución del ser humano, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Tania Vélez, por favor? Evolución de los seres homínidos. Los seres humanos forman parte de un tipo de mamíferos llamados primates. Existen dos grupos principales de primates, los prosimios, lémures, terceros y loris.
y los antropoides, monos, simios y seres humanos. Además, estos grupos difieren del linaje humano de ascendencia, a saber, prosimios, monos, simios y seres humanos. Después de la divergencia, cada grupo continuó su trayecto evolutivo. Los seres humanos no descienden de los simios, sino que comparten con ellos un ancestro común. Este era menos especializado que cualquiera de los simios actuales. Ya no, ahí termina en prosimios, licenciado. A ver. Sí, listo, muy bien. Hasta ahí nada más, señorita. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí directamente podemos establecer los grupos, directamente cómo están establecidos directamente los seres humanos, ¿no? Aquí directamente se menciona que los seres humanos formamos el grupo de los primates, ¿no? Y existen dos grupos de los primates principales, los prosimios, lémures, terceros y los loris, y los antropoides, monos, simios y seres humanos, ¿sí? Aquí directamente están los dos grupos de los primates. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están divididos estos grupos, ¿no? Aquí tenemos una imagen directamente de un lemur, ¿sí? Aquí tenemos la representación directa de un lori, ¿sí? Y un tercero como tal, ¿no? Y aquí directamente tenemos el género de los primates, hablando directamente monos del Nuevo Mundo, ¿sí? Hablamos monos del Viejo Mundo, tenemos de este lado de acá el gilbón, ¿sí? El orangután, ya que lo tenemos una imagen representativa, el gorila como tal y el chimpancé, ¿no? Y aquí directamente estamos los seres humanos, ¿no? Ahora, la pregunta del millón. Si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen monos? 10 en este momento. ¿Por qué no descendemos de los monos? Dicen. Ya, muy No bien. ¿Por qué descendemos de será? No le escuché. Muy bien. Siga, por favor. ¿Por qué no descendemos de los monos? ¿Por qué? Porque, o sea, somos creados por Dios. Ya, bueno, en la teoría evolutiva nos menciona directamente de la ascendencia de Dios, ¿no? De la descendencia directamente de los simios. La teoría directamente creacionista también nos menciona que somos una creación de Dios, ¿no? Pero sin embargo, dentro de la teoría evolutiva se menciona que nosotros descendemos de los monos. Ahora, si la pregunta es, si nosotros descendemos de los monos, ¿por qué todavía existen los monos? ¿Por qué será? 10 en este momento, a ver. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño trabajito, por favor. Bien. La anterior diapositiva nos mencionaba, ¿no? De que nosotros no descendemos de los monos directamente, sino que compartimos un ancestro común. ¿Sí? Entonces, a ese punto hay, y de que directamente los simios siguen habiendo, sí, pero obviamente de que un ancestro de ellos tiene bastante similitud con el de nosotros. Es decir, compartimos un ancestro común. Y dentro de la evolución de los seres humanos, aquí directamente establecen algunas etapas, ¿no? Y la primera etapa directamente en el proceso de hominización que se le conoce cuando el mono pasa a ser humano, se le conoce como Australopithecus, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, por favor. ¿Me ayuda la señorita Samantha Vilanes? ¿Estamos ahí, por favor? Sí, le hice buenos días. Muy buenos días, por favor. Australopithecus. Ya. La línea de ascendencia de los homínidos se inicia con el género Australopithecus, mono del sur, ya que sus restos lo descubrieron en el sur de África, que evolucionaron y se expandieron en África. Se han descubierto fósiles en África Oriental y Meridional. Sus fósiles datan de hace 5.5 y 2 millones de años. Australopithecus vivía en praderas abiertas, ciertas veces cerca de lagos. Se piensa que para alimentarse pudo haber cazado roedores, conejos, antílopes, etc. Junto a sus fósiles se han descubierto utensilios,
los cuales pudieron haber sido utilizados para el corte, raspar animales. Estos utensilios están hechos de piedra y hueso. Su capacidad craneal estaba entre los 430 y 530 centímetros cúbicos, o cm3. La región parietal de su cerebro presenta un aumento de tamaño proporcionalmente superior que al de otras partes. En esta región se dice que se hallan neuronas asociadas con el desarrollo del lenguaje. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la línea de evolución de los seres humanos tenemos pues al Australopithecus, ¿no? ¿Qué significa? Pues un hombre mono del sur. Y prácticamente sus restos directamente fueron encontrados en el sur de África y se estima que existió pues hace 5.5 millones de años, ¿no? Aquí también podemos mencionar su capacidad cerebral, que estaba entre los 430 y 530 centímetros cúbicos, ¿no? Aquí directamente podemos verificar una pequeña línea de tiempo de cómo los primeros seres humanos o los primeros cambios se dieron, ¿no? Hablando del Australopithecus, del Homo habilis, del Homo erectus, el hombre del Neandertal y el Homo, sapiens sapiens, ¿no? Y aquí directamente podemos mencionar a los más representativos dentro de nuestra cadena evolutiva, ¿no? Muy bien. Y aquí directamente también podemos mencionar de que ellos vivían en pequeñas cuevas, ¿no? Como tal. Y aquí directamente podemos observar al Australopithecus. ¿Qué características tiene? ¿Qué logramos observar? Que camina en dos pies. Ya es bípedo, muy bien. ¿Qué más? Está cambiando su apariencia. Ya, muy bien. Su apariencia también. Su Excelente. mandíbula es muy gigante. La mandíbula es muy grande, muy bien. Y obviamente pues las características propias, ¿no? Aquí directamente podemos verificar cómo estaba el Australopithecus como tal, ¿no? Esta representación es del Australopithecus afarensis, que es una rama del Australopithecus. Vamos a hacer un poquito más pequeñita para que logremos observar, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí esta imagen se hace referencia directamente a la madre de la humanidad, ¿no? Generalmente a la madre de la humanidad es conocida con el nombre de Lucy, porque prácticamente fue una Australopithecus, ¿sí? Afarensis, que fue encontrada los restos, en este caso, en el río Congo, esto directamente en el continente africano, ¿no? Y eventualmente ella contaba con algunas características propias de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué logramos observar de esta imagen? Tiene seno. Tiene Ya, muy bien. ¿Qué más logramos observar? Está de pie. Ya, muy bien, es bípeda, excelente. ¿Qué más? Que tiene más pelo en la parte de arriba que en la de abajo. Ya, también, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más logramos observar? Que es similar a un humano bastante. Ya, muy bien. A pesar directamente del espacio y el tiempo que iba transcurriendo dentro del Australopithecus, hablando del Australopithecus afarensis, directamente Lucy, con el cual bautizaron estos científicos, era prácticamente mencionada como la madre de la humanidad. ¿Por qué? Porque obviamente ya ostentaba algunas características, ¿no? En el caso del bipedismo, podía caminar directamente con dos piernas. Aquí podemos directamente verificar que estaba un poco recta, por decirlo así, la espalda, pero también guardaba características propias de los simios y de los monos, ¿no? Hablando directamente de su pelaje, aquí podemos observar directamente sus manos, ¿no? Que son bastante largas, bastante gruesas, ¿sí? Aquí podemos verificar que la estatura, bueno, no eran muy altos, y obviamente el rostro, ¿no? Que todavía directamente seguía teniendo características propias de los
monos, ¿no? Y obviamente pues tenían las características propias directamente de la mujer como tal, ¿no? Por ende, los científicos en este caso lograron determinar de que Lucy, como la bautizaron, era directamente la madre de la humanidad, ¿no? Y obviamente aquí podemos observar también su rostro, ¿sí? La podemos observar con algunas características propias de los seres humanos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la siguiente etapa que llegó a tener el ser humano, ¿no? Conocido como el Homo ergaster. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Criollo? ¿Estamos ahí? Sí, listen. Por favor, Homo ergaster. Desde ese entonces se han asignado a los fósiles la edad de 1,9 y 0,3 millones de años. Diversos expertos nos dicen que los tipos africanos y asiáticos son dos especies diferentes. Africano se le llama ergaster. Las características de Homo ergaster: tiene cerebro más grande, de aproximadamente 900 cm3, cara más plana y nariz que se proyecta como la del hombre. La recuperación de un esqueleto casi completo de un niño de 10 años indica que Homo ergaster ha sido el más alto a comparación con los anteriores y antiguos. Si hablamos de los adultos, la estatura era de 1,88 y 1,55 m, tanto en hombres como en mujeres. Homo ergaster presenta una frente más alta, cara casi plana, cavidad craneal, grande cerebro, de 88 a 1200 cm. Mi amor, un ratito, por favor, ¿sí? Punto de importante a descartar es que Homo ergaster descubrió el fuego y empezó a realizar herramientas más avanzadas, llamadas herramientas acalianas, las cuales son hachas pesadas en forma de gota y cuchillas, pedernales para cortar y raspar. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si nosotros hablamos del Homo ergaster, ¿no? Hablamos que directamente existió de hace 1,9 millones de años, ¿no? Y el nombre directamente significa el hombre que trabaja como tal, ¿no? Hablando directamente de la capacidad cerebral que estaba dentro de los 900 centímetros cúbicos hasta los 1200, ¿no? Aquí directamente podemos determinar de que los adultos llegaban a tener 1,88 m, sí, y 1,55 m, ¿no? Es decir, sí eran bastante altos en el caso de los seres humanos en la actualidad, ¿no? Aquí también podemos mencionar de que el Homo ergaster descubrió el fuego. Si bien es cierto, se atribuye que el crecimiento de la capacidad cerebral, de la inteligencia de los primeros seres humanos, se debió directamente al consumo de carne. Recuerden que cuando el Homo ergaster directamente descubrió el fuego, empezó la cocción de alimentos, ¿no? ¿Qué es la cocción de alimentos? Es directamente calentar los alimentos, ¿no? Alimentarse de carne. Esto paulatinamente permitió a que la inteligencia siga aumentando. Por ende, la capacidad cerebral de este homínido estaba entre los 1200, es decir, era sumamente inteligente, ¿no? Aquí podemos observar una imagen de cómo él está directamente trabajando lo que es en elaborar herramientas, ¿sí? Aquí podemos observar que él también tiene características propias de los monos, pero también podemos sustentar directamente las características de los seres humanos.
humanos, ¿no? Empieza directamente a trabajar las piedras. Si bien es cierto, no tiene mucho pelaje, pero todavía el rostro sigue guardando alguna similitud con los simios como tal, ¿no? Hablamos de otro homínido también que generalmente se desarrolló y fue el Homo erectus. El Homo erectus que prácticamente se menciona con ese nombre porque ella caminaba de una forma erguida, es una forma recta, por decirlo así, de tal manera que utilizaba sus dos piernas, era bípedo como tal, ¿no? Aquí tenemos una imagen representativa del Homo erectus. Como ustedes pueden observar, directamente ellos contaban todavía con un pelaje, aquí directamente estaban trabajando en grupo, elaboraban herramientas para cazar, ¿sí? Aquí podemos observar directamente que están lo que son palos, lo que son piedras, y poco a poco la inteligencia de ellos también fueron mejorando como tal, ¿no? Aquí podemos observar que se alimentaban de la naturaleza, ¿sí? Obviamente escogían los productos, y aquí podemos observar también a una madre con su hijo como tal, ¿no? Muy bien, pasamos directamente al siguiente homínido. Y el siguiente homínido es conocido también como el hombre de Neandertal. El nombre de Neandertal y su Neandertal que nosotros conocemos es prácticamente con el nombre de una cueva en Alemania, ¿sí? Neandertal se llama. Y que directamente se menciona que los fósiles de este personaje estuvo hace 100.000 años atrás, ¿no? Se menciona que su aspecto físico era prácticamente brusco, ¿sí? Vivía en un ambiente bastante frío, pero su inteligencia prácticamente era bastante desarrollada, ¿no? Aquí podemos mencionarte que también de que se ubicaron directamente en Europa y que la mayoría de ellos contaban con características propias. Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos determinar? ¿Qué logramos o qué características físicas logramos determinar de esta imagen? Es un hombre que se Parecen parece humanos. a un mono. Ya, muy bien, tenía características propias de los seres humanos. Muy bien, ¿qué más? Ya no tenía mucho pelo. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Los rasgos faciales. Ya están viejitos, dice. Ya, muy bien, también ya tenemos un poquito de edad aquí. Excelente. Muy bien. Otra característica más que se nos va. ¿Cuál será? Los rasgos faciales son bien Tiene marcados. Ya, los rasgos faciales son más determinados y aquí también podemos verificar, ¿no? Que utilizaban lo que es el tejido directamente de los animales para elaborar sus prendas de vestir, ¿no? Sí, y miren las características propias ya estaban más frecuentemente parecidas a de los seres humanos como tal, ¿no? Ahora, si bien es cierto, otro de los representativos tenemos al hombre de Cro-Magnon, ¿no? Que prácticamente era un hombre que contaba con las mismas características que ostentaba el hombre de Neandertal, pero la postura directamente de su rostro, la forma de caminar, las herramientas y la forma como se vestía, prácticamente era una forma más avanzada de los seres humanos, ¿no? Se menciona de que estos hombres prácticamente llegaron a medir, perdón, cerca de 1,87 m, es decir, eran sumamente altos, ¿no? Como ustedes saben, la mayoría de estos homínidos vivían en grupos, en pequeñas comunidades, en donde todos trabajaban para todos, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen de cómo este personaje, hablando del ser humano, está directamente con herramientas para cazar a los animales, ¿no? Y finalmente vamos a determinar al Homo sapiens sapiens, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda la señorita, por favor, Marcia Ortiz. ¿Estamos ahí? Sí, dicen aquí. Por favor. Dice, hombre moderno Homo sapiens. Esta especie es la más avanzada en el árbol genealógico del ser humano. Estaba constituido por la especie Homo sapiens hace aproximadamente unos 300.000 años. Estaba presente en Europa, Asia, África, el así llamado Homo sapiens arcaico al que se fue denominando con el tiempo
Homo heidelbergensis. Existe una hipótesis que cada una de estas poblaciones mencionadas anteriormente evolucionó hasta llegar al hombre, hasta el hombre moderno. Se llamaba hipótesis de la continuidad multirregional. Esta hipótesis requiere que la evaluación sea similar en varios sitios distintos. Cada región mostrará una continuidad de características anatómicas casi desde alrededor de 2 millones de años, cuando el Homo ergaster llegó a Eurasia. Los homínidos difieren de los simios de África modernos, como se muestra en la ilustración 22. Las diferencias anatómicas más importantes son tipo de la locomoción, que depende de características del esqueleto, que abarca la columna vertebral, pelvis y huesos de las extremidades. Estas características son las que marcan una brecha en el árbol genealógico de los homínidos, ya que según paleontólogos muestra una división entre homínidos y simios africanos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, el nombre moderno o el Homo sapiens sapiens, ¿no? Si bien es cierto, el término significa el hombre con inteligencia y generalmente se menciona que nosotros somos la única especie animal que nos podemos adaptar en cualquier medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, existen personas que viven en la Antártida. ¿Sí, no? ¿Será? Sí, licenciado. Sí. Excelente, muy bien. ¿Existen personas que viven en los desiertos? Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, miren, el ser humano es el único animal desarrollado con inteligencia y sobre todo que nos podemos adaptar a cualquier medio ambiente, ¿no? Y eventualmente el Homo sapiens sapiens, hablando directamente de su evolución, se dio pues hace 300.000 años atrás, ¿no? Y eventualmente se menciona de que nosotros seguimos en constante evolución. Y obviamente esto influye en lo que es el cambio y el clima como tal, ¿no? Se menciona también que de aquí a 500 años, a 600 años, nosotros también vamos a seguir en constante evolución. Recuerden que el Homo sapiens, o el ser humano que somos en la actualidad, es simplemente una etapa más. Y por ende, pues nosotros vamos a seguir cambiando, ¿no? Se cuenta también que la evolución prácticamente se da cuando nuestro cuerpo, hablando directamente del cuerpo del ser humano, va cambiando, ¿sí? Va modificándose en base al clima y sobre todo a la necesidad de sobrevivir como tal, ¿no? Se dice que si una extremidad que nosotros, hablando de los seres humanos, no la utilizamos en un tiempo, se va a perder. Y algunos científicos mencionan que nosotros, después de 500 años, vamos a perder directamente nuestro dedo pequeño, tanto directamente en nuestras manos como en nuestros pies, y sobre todo nuestros oídos directamente van a hacerse un poquito más pequeños. Entonces, miren, son cambios y cambios que nosotros vamos a seguir teniendo, ¿no? Aquí también podemos mencionar que prácticamente la evolución del ser humano como tal y cómo la conocemos en la actualidad están bien determinados dentro de estos seres humanos, ¿no? Aquí en esta imagen, ¿qué logramos observar? ¿Ya? ¿Qué logramos observar? Se están comunicando mediante señas. Ya, también, ya logran comunicarse muy bien. ¿Ya?
Aquí podemos verificar también, ¿no? Que ya están desarrollando actividades con la casa, ¿sí? Aquí podemos verificar que ellos viven en grupos, en pequeñas comunidades y sobre todo cuentan con características propias que tienen los seres humanos en la actualidad. Entonces, miren, todo va cambiando, todo va innovándose como tal, ¿no? Y por ende nosotros obviamente seguimos modificándonos. Sí, dígame, por favor. Que las prendas también están ya hechas de pieles de animales. Ya, muy bien. Las prendas, las pieles de animales. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Y aquí también logramos observar otra cuestión importante, ¿no? Miren cómo ellos vivían en praderas, por decirlo así, los primeros seres humanos, ¿no? Ellos ya empezaban a crear lo que son pequeñas chozas en donde ellos vivían como tal, ¿no? Recuerden que al comer bastante carne con la cuestión de alimentos, la inteligencia fue mejorando, fue desarrollándose, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, ¿qué tipo de producto o qué debemos consumir para mejorar nuestra inteligencia? Pescado. Ya, muy bien, el pescado, la sardina, el atún, eso directamente nos ayuda a la memoria, ¿no? Pero en su momento directamente la carne nos ayudó y la capacidad intelectual de nosotros es bastante desarrollada, pero seguirá avanzando con el pasar del tiempo, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listo. No, licenciado. Excelente, muy bien. A su grupo del WhatsApp les voy a compartir, por favor, lo que es esta pequeña evaluación, ¿sí? Esta pequeña evaluación, por favor, la vamos a ir respondiendo como nosotros ya la conocemos, ¿sí? Y obviamente, pues, cuando terminemos la partecita de abajo, va a salir la opción de enviar, me envían y listo, por favor, ¿sí? Por ejemplo, escriban las características de la evolución de los seres humanos, ¿sí? La escribimos en la partecita de acá abajo, por favor. Y pues al momento de terminarlas todas, directamente colocan la opción de enviar, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes como representaban. Aquí tenemos la imagen de algunos homínidos, hablando del Homo erectus. Y aquí tenemos pues algunas representaciones, ¿no? ¿Sí? Bien, y esta actividad por favor va a quedar hasta la próxima semana, hasta el próximo día viernes, ¿sí? De mi parte, pasen un bonito día, cuídense mucho chicos, que Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Cuídense Gracias, mucho. licenciado. Hasta luego, licenciado. Pase bien. Hasta luego, licenciado.